Será llena la tierra. Este es el programa que está diseñado precisamente para llevarlos ante ustedes y que ustedes estén enterados de cómo va el progreso del Evangelio. Y precisamente también es traer gente que son actores directos de realizar esta gran comisión. Y soy el pastor Ismael Rojo y doy gracias a Dios por el CCBM, el Instituto CCBM Master Seminary, por permitirnos seguir realizando estos programas. Y están conmigo precisamente como me lo habían prometido, entonces sí me lo cumplieron, en el segundo programa, este matrimonio que muy amado por mí y por mi familia, y que los he visto de alguna manera cómo se involucran en la gran comisión, que es para todos, no es para alguien en particular. Todos tenemos encima la gran comisión y si no la cumplimos, pues ya es problema de nosotros, ¿no? Pero ellos son actores directos en este gran trabajo y esta gran labor. Está conmigo una vez más Gisela Gómez. ¿Cómo están? Dios le bendiga, bienvenida. Gisela Gómez, porque así se apellida su esposo. Francisco. Hola, buenos días, pastor, un gusto estar con usted otra vez. Lo prometido es deuda. Así es, y qué bueno que atendieron, porque siempre es un gusto, no solamente estar en este programa y entrevistarlos, sino que siempre es un gusto verlos. Sí. Les amamos de verdad que sí. Y bueno, a lo mejor llevo este programa algo así muy de amigos y todo este asunto, pero es lo más recomendable. ¿Para qué? Para que las mismas personas que nos están viendo vean que son personas normales, son un matrimonio joven y bueno, que tienen 2 bebés y que están dándole a la batalla de seguir predicando el Evangelio. Dando unas palabras de introducción precisamente al programa de hoy. El programa pasado nos platicaban precisamente ellos que empezaron cada uno por su lado en diferentes ciudades, Guadalajara, sí, ¿verdad? Y Monterrey. Sí, señor. Entonces Dios de alguna manera en sus planes divinos, en esas citas divinas que Dios pone solamente, se encuentran y de pronto empiezan a trabajar simultáneamente en la misma área, en el mismo ramo que vienen siendo misiones urbanas, sí, ¿verdad? Con grupos de jóvenes. A lo mejor hasta eran de calle, ¿no? Si eran jóvenes de calle, podría decirse. Algunos en condición. Algunos en condición de calle, pero bueno, ellos empezaron a trabajar allí. Después Dios los fue direccionando. Vinieron las capacitaciones en sus vidas. Se conocieron, se gustaron y se casaron, ¿sí? Y entonces empezaron a hacer la labor de ir y predicar el Evangelio. Vamos a introducirnos en esta segunda charla, segunda entrevista, mi hermano Francisco y mi hermana Gisela, definiendo primero el proceso que debe de tener una persona, un individuo que es llamado a las misiones. Hay una parte que se llama viajes de corto, mediano y largo plazo. Definamos primero, ¿qué son esos viajes? ¿Sí? ¿Quién me contesta? ¿Usted o...? Bueno, los viajes de corto plazo realmente son viajes que quizás no duran más de 3 semanas, más de un mes, en donde se tiene por primera vez el acercamiento de una persona quizás con un llamado, con una inquietud hacia una etnia, hacia un lugar, hacia una zona. Esta etapa tiene la peculiaridad de que cuando todos regresan, todos dicen, yo soy misionero de campo. Porque es la etapa como de la luna de miel. Okay. Todo es novedad, todo es padrísimo, ver la cultura totalmente diferente. O sea, se enamoran de las personas y del lugar y regresan generalmente muy animados. Por eso teníamos la siguiente etapa que terminaba con un periodo de mediano plazo. La misión de mediano plazo ya tiene que ver con un periodo que exceda los 3 meses a 6 meses. Porque justamente en ese periodo es cuando se termina el enamoramiento y comienza a ser eso que tanto les gustó de la cultura, comienza a ser una piedrita en el zapato. Y ya no es todo padrísimo, ya cansa, quizás ya el idioma comienza a ser algo frustrante, las costumbres, comienzas a meter mucho la pata, equivocarte y empieza el problema. Ahí es un filtro grande en las de mediano plazo.
Y los que pasan ese filtro de mediano plazo generalmente quieren avanzar a un proyecto ya de largo plazo, que es un periodo mayor a un año, de 1 a 3 años, en donde ya se lleva un proyecto específico, en donde ya se tiene que llevar otro tipo de preparación, porque los proyectos específicos tienen que ver ya muy personales, y si es otra cultura, tienen que ir preparados para esa cultura, para el idioma, para cuestiones, como ya son más largos los viajes, ya no vale la pena ir 15 días o un mes, el gasto. Entonces es preparar visado, preparar idioma, prepararse culturalmente. Es grande para poder estar haciendo ya un proyecto específico a la cultura. Me mencionó algo, ¿qué? Etnoproyecto. Etnoproyecto. Específicamente a la etnia que van a ir. Exactamente. Pero en ese proceso, ahorita mencionaba, llega un momento, no sé si en el de corto o mediano plazo, donde empieza a haber ese choque cultural, de idioma. ¿En dónde regularmente se presenta eso? Por ejemplo, se va a ir X joven, X matrimonio y comienza para la preparación a esos viajes. Tienen un propósito y es precisamente, a lo mejor no sé si deba decirlo así, porque en el de corto plazo se enamora uno, ¿no? Claro. Se enamora y llega a su iglesia, no, yo me regreso, yo quiero estar allá. Y es más, le dice el pastor, vendo todo y me voy para allá. Así es. Entonces es también parte de un filtro esto del segundo. Sí, literal es como un matrimonio. Oh, aleluya. Sí, a ver, ¿y luego? Porque ya le comienzas a ver los defectos. Ándele, ese es el punto. Sí, y ya es así como, ahí entra ahora sí el amor incondicional. O sea, ahí entra el llamado. Después, cuando hay el choque cultural, lo único que te va a sostener en ese lugar va a ser un llamado de Dios y el Espíritu Santo dentro de ti. Si no, como hemos sabido y quizás nos hemos enterado, hay muchos misioneros, sobre todo latinos, tenemos ese ímpetu y ese impulso de ir porque somos muy emocionales, pero estando allá, desgraciadamente, hay un porcentaje muy alto de misioneros latinos que tienen que regresar antes del tiempo, de cumplir su tiempo allá, por problemas emocionales, por frustraciones y por muchas cosas. Entonces, por eso es importante el viaje de mediano plazo, porque ahí es donde se va a ver el choque, donde te vas a dar cuenta si realmente es el lugar, es tu llamado, y ahora sí, cuando regresas puedes armar un proyecto. Fíjese grande. que nosotros en el programa que desarrollábamos, dejábamos un periodo de tiempo algo larguito, precisamente por eso, porque yo siempre digo que hay una parte romántica en el evangelio, en el evangelismo y en las misiones que son uno solo al final de cuentas. A ver, descríbame eso porque es importante. Sabe que hace unos días me topé con X persona y me dice, pastor, lo que pasa es que su iglesia es misionera. A ver, ¿mi iglesia es misionera? No todas las iglesias deben de ser misioneras. ¿Y por qué le comento esto? Por el hecho de eso, de evangelismo, misiones, ¿y qué más mencionó? Y el evangelio. Y el evangelio. Bueno, háblenos de eso porque ¿será nada más tarea mía? No, pues nosotros somos resultado de la obra misionera de alguien más. De alguien más. O sea, no es que nacimos y pues no tenemos... Soy cristiano. Por aras del destino nomás. Alguien más pagó el precio para que nosotros estemos aquí hoy. Entonces a nosotros nos competiría o nos compete pagar el precio para que nazca o de fruto una iglesia en otro lugar, en donde sea. Coméntenos esta parte. Sí, la parte romántica. Es que la parte romántica es eso. Tú haces clic con algo o con alguien y en ti se despierta una sensación, una emoción bonita, chida, muy agradable, donde bien decía mi esposa, le ves lo bonito a todo. Es como la etapa del noviazgo entre una pareja. Todo es bueno, todo es muy romántico, todo está muy padre. Yo cuando la estaba conquistando, pues le echaba ganas y hacía todo lo posible de mi parte para conquistarla. A tiempo, fuera de tiempo, ¿no? En tiempo y fuera de tiempo eran llamadas larguísimas y cuelga tú y no cuelga tú. Entonces en las misiones es algo así. Y en el viaje a corto plazo eso es lo que sucede. Sí. Todo es bonito, ves que tal persona recibió al Señor y le ves siempre el lado bueno, el lado positivo, el lado ese romántico, pero te topas
con la realidad. Como bien decía ella, nosotros hacemos esa analogía con el matrimonio porque es muy parecido. Sí. El tema de las misiones con el matrimonio. Porque al final de cuentas es un proceso. Llega un momento en donde tienes que ver la realidad. O sea, empiezas a ver la realidad de la situación en general, y nosotros usábamos con lo que introduje este comentario, es que después de los viajes de mediano y corto plazo nosotros dejábamos un proceso, un periodo de tiempo, porque todos llegaban con ese deseo, y no es que eso en sí mismo esté malo, es al contrario, es muy bueno. Algo muy efusivo, ¿verdad? Sí, yo me quiero ir ya, y vamos a hablar con mi pastor y tal, y nosotros pudiéramos continuar con ese ímpetu y con esa inercia que lleva el joven, pero a lo mejor puede jugar en contra de la propia iglesia y también de la persona. De la persona, ¿verdad? Ajá, porque pudiera ser solo la emoción, y no es que esté malo, eso es muy bueno, pero sí hay que canalizarlo y aterrizarlo pues a la realidad. Entonces nosotros dejábamos un tiempito ahí para que él volviera a su dinámica familiar que tiene siempre, a su vida normal, a su escuela, a su trabajo, lo que pues implicara en cada caso. Y muchas veces, es más, sin temor a equivocarme, tú me corriges, pero el 95-98% de la gente iba decreciendo ese ímpetu, esas ganas. Y oye, ¿cómo dijiste que te querías ir a X lugar y estabas bien emocionado? ¿Cómo le seguimos? Híjole, espérame, porque mi compromiso con la escuela y mi trabajo y ahora iglesia, no sé qué. La familia. Y ya, bueno, entonces, qué bueno que tuvo esa abrió, intención, ¿no? Sí. qué bueno que tuvo esa intención, y qué bueno que en su corazón está el deseo por seguir quizá apoyando las misiones, pero se dio cuenta de que pues a lo mejor no era para siempre esta onda, ¿no? Y es bueno y es sano y saludable hacerlo para no frustrarle incluso la vida a alguien, porque podemos continuar con ese ímpetu y lo mandamos así, órale, vaya, si quiere ir, vaya, pero como decía mi esposa, puede ser que eso termine en una frustración y a lo mejor hasta renegando de su iglesia, pues ¿por qué me dejaron ir si al final de cuentas o dañar la iglesia, porque muchas de las iglesias con las que trabajamos era su primer misionero. Entonces la iglesia también estaba muy emocionada con enviar, pero el esfuerzo de armar un equipo el comité misionero era un trabajo pesado. La gente poniendo su tiempo, su esfuerzo, su dinero para enviar a este que decía tener un llamado, y después enterarse que no, que regresó, que dijo no, me trataron mal. Tardé 3 meses con una sola persona y al final me dio una patada. Eso es misiones. Ahí es donde ya le empieza a ver los defectos. Entonces me rechazaron o regresan heridos porque los misioneros que están allá tampoco no los trataron como en su iglesia. ¡Wow! El héroe se va. No, ahí, vente, vámonos. Entonces, sí es necesario realmente como bajar ese ímpetu. Literal, 3 meses nos les desaparecíamos de su vida, dejábamos de chatear con ellos. Todo se acababa de misiones, todo. Y a los 3 meses lanzábamos la convocatoria de la segunda etapa y 3 monitos brincaban. Ya los demás, de un 100%. Claro. Sí. Ahora, perdón, cabe mencionar que eso es lo que nosotros hacíamos. O sea, no quiere decir que es el deber ser. Porque hay organizaciones, hay otros ministerios que tienen sus filtros, tienen sus programas y están perfectos. Pero nosotros considerábamos que ese para nosotros iba a ser un buen filtro y al final de cuentas pues nos funcionaba en lo que pretendíamos y buscábamos. Sí, y como lo decía, nosotros no descalificábamos a nadie. Solos iban como ellos mismos, ¿no? Claro, como diciendo, hasta aquí llegué, hasta esta etapa, sí continúo. Ay, no, a mitad de etapa, ¿sabes qué? Híjole, no, mucho compromiso. Y solos. El comité de misiones, ustedes tienen talleres para organizar, ¿no? Algo de trinchera, ¿sí? Sí, apoyando desde la trinchera. Ándele, no me acordaba. Bueno, apoyando desde la trinchera. Platíquenos así, de una manera general, sí. Apoyando desde la trinchera nació exactamente por los que se iban quedando, ¿sí? Okay. O sea, yo ya no fui, estoy descalificado. No, claro que no. Entonces, lo que hacíamos era una analogía de una guerra, de una batalla, de un ejército en el que unos iban al frente y otros se quedaban en la trinchera. Y en la trinchera lo que se hacía era
guardar provisiones para cuando llegara uno a alimentar a los que estaban en batalla. Era la trinchera, había siempre un médico, cuando llegaba uno herido, lo sanaban, lo curaban, lo ponían otra vez en forma y a la batalla. Entonces era el lugar estratégico de planeación, ahí se planeaba qué era lo que iba a hacer el que iba a la batalla. Eso lo pusimos como una analogía de la iglesia, en donde todos podíamos apoyar por aquel que se iba al campo a luchar. Sí, porque al final de cuentas, toda la iglesia es llamada a hacer obra de misiones. Todos. Nadie se escapa de esta responsabilidad. Pero sí lo dirigíamos al sentido de que usted conoce desde dónde es su posición, dónde es su... Mire, es como un partido de fútbol. Sí. Nosotros no vamos a poner, con perdón de todos los que nos están viendo, pero al Lionel Messi de portero. ¿Para qué lo queremos ahí, hombre? No va a ser Sería un desperdicio, desperdiciarlo, exactamente. Entonces, ¿para qué? Yo diciendo es un desperdicio. ¿Para qué vamos a desperdiciar el llamado de alguien reteniéndolo en la iglesia? Por ejemplo, si fuera el caso, mejor organicémonos y si su rol en la batalla, siguiendo con la analogía esta, es estar en el campo misionero, pues organicémonos nosotros y que vaya. Pero si yo no tengo un llamado misionero también, ¿para qué me voy a autollamar a ir? Si sé que no es así, mejor juego desde la posición en donde me corresponde, en donde sé y tengo claro que voy a ser más productivo. En el comité de misiones hay, es un grupo de personas que se puede componer de 4 o 5 personas quizás. Sí. ¿Uno a qué se dedica? Uno puede ser el de las finanzas, el que recaude, el que administra, el que envíe las finanzas. A los que están en el campo. Claro, a los que están ya en el campo. Otro puede ser el que se encargue de la oración y consejería, que esté en mucha comunicación con el que está en el campo para saber cuáles son sus necesidades, tanto físicas como espirituales, como emocionales, y estar al pendiente, orando y atendiendo. Pudiera ser también otro en cuestión de pastorear, pues más cercano, claro, de pastorear. Sí, allá me imagino tienen también un soporte, pero a final de cuentas la iglesia que lo envió y de cuál es responsable es la que está aquí. Entonces siempre no cortar el vínculo, sino siempre seguir jalando la cuerda desde acá. Que dice, sosteniendo la cuerda, claro, mientras otros van, ¿verdad? Así es. Y eso es en cuestión del comité de misiones local y particular de una iglesia. Pero ustedes lo hacían interdenominacionalmente, ¿sí? De diferentes denominaciones. Eso es en la preparación precisamente para enviar a misioneros. En el corto, mediano y largo plazo hay un tiempo en el cual ellos deben de recibir una preparación simultánea. Estamos hablando, y el programa pasado hablamos del carácter, ¿sí? ¿Qué tanto influye el carácter en una persona que está siendo preparada para ser enviado al campo misionero? Sea que esté en la iglesia local o que sea enviado. ¿Qué papel juega el carácter? Yo hablo por mi experiencia personal. Para mí fue lo que más éxito me dio el haber desarrollado bien mi carácter a nivel personal. Me dio éxito y productividad en el campo misionero, pero también fue lo que más me trajo abajo. O sea, lo que me llevó a cometer errores garrafales también. Entonces, en ese sentido, yo creo que es crucial el desarrollar un carácter sano, el desarrollar pues el corazón de Jesús en nosotros, el realmente la intención de querer parecernos más a Él en eso, en la cuestión de carácter. Para llegar a ese lugar donde en el momento que llegan al campo misionero, absolutamente todo es necesidad allá. Porque ha habido, y por testimonio de ustedes, en lugares que han visitado a corto, mediano y largo plazo, en los proyectos que han dado seguimiento a hombres y mujeres, a matrimonios. Particularmente quisiera que mencionaran 2 o 3 obstáculos, o no quiero decirlo problemas, sino más bien desafíos al momento de llegar al campo en ese periodo de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es a lo que se enfrenta más
un misionero en ese proceso? Yo creo que hay muchas barreras, pero yo creo que la más fuerte es la cultural, porque si no vas preparado, o sea, realmente no, culturalmente, estudiando su cultura y poniéndonos en sus zapatos, lo que vamos a ir es a colonizar. Ay, sí. No a evangelizar, o sea, es llevar nuestra cultura a ellos porque así debe ser, y eso está muy grave porque en nombre de la colonización se hicieron atrocidades. Horrible. Sí, entonces esa es una barrera muy fuerte, no de derribar en el campo, de derribar aquí. Sí, ¿verdad? Yo creo que es aquí, de decir, no es mi posición ir a imponer reglas culturales. Por ejemplo, a nosotros no nos ha tocado ir a etnias en donde no usan ropa, pero no vamos a llegar poniéndoles ropa, me explico, no es así. Yo creo que esa es una de las barreras que se levanta, que ir primero a imponer una regla que a presentar a Cristo o el amor de Cristo o la misericordia de Cristo podría ser una barrera para salvación, o sea, en contra de la salvación. La segunda, que también como latinos nos cuesta mucho, es el idioma. Somos un poquito flojos para estudiar, para meternos en serio a estudiar el idioma. Sí. Queremos ir al otro lado del mundo. Estamos listos, preparados con la pasión y todo, con la espiritualidad, todo. Pero ¿a qué vamos a ir si no nos pueden entender una palabra? Entonces, eso nos ha costado como cultura muchísimo. No podemos, y gracias a Dios, en Latinoamérica ha avanzado mucho la preparación en cuestión de esto. Y antes se enviaba muy fácil y ahora te piden aunque sea un básico de idioma. Y, por ejemplo, a nosotros nos dijeron, van a llegar al país, pero no van a poder tener contacto con la gente hasta que pasen su primer nivel de idioma. Para nosotros eso es así como... ¿Cómo? Si ya... Nos pica por ir a hablar con la gente, pero ¿qué vamos a hablar? ¿Sí? ¿Qué vamos a malentender? Sí, es peligroso. Y la tercera podría ser la cuestión del carácter. Del carácter. Yo siempre les decía a los muchachos, Pancho mencionó algo bien interesante la vez pasada, que dijo que con su propia espada uno moría. Hizo la analogía. Ajá. Y yo siempre les decía a los muchachos, vamos a entrar a un campo de batalla, somos un ejército. Y el campo de batalla al que vamos es del enemigo, no es nuestro. Es algo que queremos ir a conquistar, pero es del enemigo. Entonces, una vez que pasamos la línea, estamos en terreno enemigo. Del enemigo. Y si yo llevo algo de parte del enemigo, ahí se va a usar en mi contra o en contra del equipo. O sea, no, voy preparado con mi espada y con el espíritu, pero si traigo otra cosa que le pertenece al enemigo, ahí, cruzando la línea, toma autoridad. En contra mía, en contra del propósito con el que vamos y en contra de los que van conmigo. Entonces, por eso les hacíamos mucho hincapié. Este es un ejército, pero cruzando, si tú traes algo, te vuelves nuestro enemigo y nos puedes hacer daño allá a nosotros, al propósito y al evangelio. ¿Sería un mal en cadena que fuera en contra de usted? Sí, porque ahí es, lo que traigo es del enemigo, estando en su terreno, él lo puede usar. Es suyo y él lo puede usar. Entonces la espada a lo mejor va contra mí o contra ti que vamos luchando juntos. Aleluya. Bueno, vamos a entrar en materia a la experiencia propia de ustedes, individual y como matrimonio. En esa experiencia tuvieron su preparación ustedes y me consta, ¿sí?, que son gente preparada y que han ido al campo. Voy a hacerles preguntas sobre los lugares, ocasiones en que hicieron viajes a corto plazo, a mediano, y si han tenido viajes a largo plazo o hay proyección para algo, también quiero que nos lo cuenten para testimonio a los hermanos o a quien nos vea. Y cuando mencionemos algún país que no se deba de decir el nombre por la restricción que hay para llevar el evangelio e identificarnos como cristianos, vamos a llamarle el país VIP, ¿sí? Entonces, aquí el punto es, viajes a corto plazo, yo sé que los han tenido. Cuéntenos de uno, cada uno, o primero, ¿quién cuenta? ¿Viajes a corto plazo?
¿Ha ido a la sierra? ¿Ha ido a Sí, hemos lugares? tenido pues buena Varios. cantidad de viajes a corto plazo, a lugares VIP y no VIP. Ok, cuéntame los no No VIP para poder hablar así abiertamente y luego nos vamos sobre los VIP. Específicamente sobre qué. Bueno, las experiencias que han tenido en el campo ustedes, en corto plazo. Buenas, tal- malas, buenas, familiares, con de los todas, chicos. o sea, porque fueron al campo y quiero que me platiquen sus experiencias. Ok. ¿Cómo les fue en la feria? Como dicen, ¿cómo les fue en la feria en el Pues, corto plazo? Es que mire, y esta respuesta pues me va a regresar un poquito al principio, porque creo que a veces vamos en los viajes a corto plazo que se nos invita o que organizamos o como sea, pensando en que somos la salvación de a donde vamos. Ahí va Superman. Y eso a mí me pasó un montón de veces. Y después está bien mal porque quedas en ridículo bien Sí, mal, no, bien de- mal, bien mal, bien mal. Entonces estábamos en un país, fuimos a un país. ¿VIP o no VIP? Pues no sé. No es VIP. No VIP. Ok. No es VIP. No VIP. No es VIP. Pero fuimos y a mí me comandaron al grupo Elite. Yo iba a cargo de los más fuertes, Órale. pero llevaba puro así. Bien. No, puro muchachón. Entonces yo era el comandante de la élite que iba a conquistar ese lugar. Pero explica por qué élite. Es que había 2 caminos para subir a la montaña. El recto y el de 3 horas. ¿ok? No, En- eran 5 5 horas. horas. 5 horas caminando para Entonces, llegar a un los lugar. VIP iban a ir por el recto, pero iban a subir. ¿Cuántos bultos? Mire, los VIP, la Elite. La Elite. La Elite, sí, la Sí, Elite. la Elite. Sí, no Los- VIP, la sí. Elite. Sí. Había 2 caminos en ese lugar. Uno era 5 horas dándole la vuelta a la montaña para llegar llegar hasta ahí. donde- Mochilita. con su mochila, con su sleeping y todo lo que se requería Sí. para estar ahí. Entonces, pero había un grupo Elite que íbamos a construir unas iglesitas ahí chiquitas. Entonces íbamos a subir bultos de cemento a la mitad de la montaña y hasta el final de la montaña. Porque íbamos Entonces- a echar piso a unas iglesitas que se De estaban cemento, fundando. allá arriba. Ajá, entonces ese camino más corto, por decirlo así, era la mitad del tiempo, 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Entonces yo comandaba el equipo Elite porque íbamos a subir esa montaña con los bultos de cemento. Entonces la gente ahí tenía su manera muy peculiar de subir. Todo lo que iban a subir se lo amarraban en la cabeza como con un listón y ahí iban por la montaña. Entonces resulta que íbamos en esta expedición y pues me bajé. Yo iba a poner el ejemplo. ¿Me entiendes? Yo era ahí el comandante en jefe. Entonces, échenme un bulto de cemento. No, échenme 2. 2, Yo sí. voy a poder con 2. Es que tantos son 100 100 kilos. Pero no como pasa nada. ellos, como la etnia los cargaba, ¿verdad? Sí, es que para empezar había que pensar que íbamos a subir una montaña literal. Mire, la mitad Y de la lloviendo. montaña la subimos sosteniéndonos de algo porque estaba muy inclinado. A eso había que sumarle que todos los días llueve. Y era como un fango. Era como fangoso, selvático. como sí, selvático, así sí. te resbalabas, había zacate y hojas por todos lados. Era muy complicado subir sin nada. Ahora con el... No, hombre, ni le cuento. No subimos ningún bulto de cemento. Pero cuéntales cómo eran ellos. O sea, Pues es que no sé si... Las características de los nativos, o sea, de la gente que propia de allí, muy diferente a nosotros, obviamente. Muy, bueno, yo no soy muy alto, tampoco No, me creo no. muy alto. Pero Pero póngale eres usted que robusto de y mi fuerte. estatura, pero flaquitos, delgaditos, la gente así delgaditos. Bueno, nosotros íbamos a la montaña, íbamos llegando a donde íbamos a construir o a echar el piso. Bueno, en lo que nosotros llegamos, la gente bajó y subió 3 veces con bultos de cemento. sobre su cabeza. ¿Y cuál fue nuestra vergüenza? Terminaron subiendo nuestro equipaje ellos. Y a Porque un ya no hermano podíamos. que llevábamos. Íbamos un hermano, sin afán de ofender al hermano Ramoncito, pero así como el hermano Ramoncito, grandote y bien Amarrado. fortachón. Ramón de la Sierra. Sí. Bueno, terminó bajándolo un cuate de este amarrado así con su cosita por toda la... ¿Sabe qué? Páusele ahí. Vamos a un corte Sí. y regresamos en ahí donde nos quedamos. Es interesante para que los hermanos, las personas que nos ven, sigan recibiendo ese testimonio propio precisamente de las misiones a corto plazo. Vamos y regresamos de este corte.
momentos de incertidumbre, cuando tu fe necesita fortalecerse, queremos estar ahí para ti. Aprendiendo Juntos, un programa diseñado para brindarte el conocimiento necesario, que traerá convicciones firmes en tu caminar con Cristo. Miércoles a las 9 p.m. y sábados a las 8 p.m. CCBM Master Seminary, más que teología, el camino a Jesucristo. Ya regresamos precisamente a este programa, Será Llena la Tierra, y antes del corte nos quedamos en el testimonio que nos está contando el hermano Francisco, referente al viaje de corto plazo, que fue una de las experiencias. Sí. Continúe, por favor. Bueno, entonces, lo cuento en relación a la falta de preparación y de planeación de un viaje, porque es importante. Le decía, el colmo fue que no subimos nada y terminamos siendo servidos por la gente que pensamos que en inicio nosotros íbamos a salvarles la vida, ¿no? Sí. Nosotros íbamos a servirles y tal. Y resultaron ellos haciendo todo por nosotros. Un hermano muy, muy alto y fuerte y grande y bien dado, no sé, 100 kilos o por ahí, ¿no? Más o menos. Una persona de 100 kilos siendo transportado en la espalda de un sujeto de 45, 50 kilos. Y no estoy mintiendo, los que fueron con nosotros al viaje saben que es real. Y pues todo fue producto de la falta de preparación, de conocimiento del campo. Y entonces ese tipo de circunstancias o de experiencias nos llevaron a nosotros pues ir añadiendo cada vez al programa algún otro filtro, alguna otra preparación para que la gente pudiera ir por lo menos poquito más capacitada. Condición física. Sí, en relación a eso y en relación a otras cosas, ¿no? Okay. Pero sí, mi esposa llevó un libro, se llamaba De lo echado a perder se aprende. De lo echado a perder se puede aprender, y era un libro completo de puras historias metidas de pata en el campo. Sí. O sea, de las misiones. Sí, nosotros podíamos hacer uno fácil también. Sí, podemos escribir un libro de cosas que no se deben de hacer y cosas que sí se deben de hacer. Sí. Entramos, bueno, ese es un testimonio a corto plazo, ¿no? Mediano plazo han tenido experiencias. La verdad no recuerdo, o sea, me vienen a la mente varios errores, no recuerdo exactamente qué tipo de viaje era. Sí, quizás los lugares, era un país en donde la etnia en la que estábamos, pues con muchas carencias. Igual llevamos un grupito del centro del país que no tuvo la preparación que nosotros habíamos tenido acá, pero se nos añadieron, los llevamos, íbamos todos bien padre, y cuando llegamos a una comunidad, las personas de ahí estaban muy contentas de recibirnos y nos recibieron con honores, pero estas personas desgraciadamente no sabían el contexto cultural y nos sirvieron unos platos así grandotes de un caldo de chompipe. El chompipe es como un ave de patio, bueno, aquí le decimos ave de patio, pero es como un guajolote, pero que lo crían en el patio. Pero ese animal solo se sacrifica y se come en fiestas. Ocasiones especiales. Especiales, cuando se amerita. Para ellos, un chompipe les cuesta lo que es un mes de salario. Entonces, nos reciben con caldo de chompipe. ¡Wow! ¡Wow! Pues era así de... ¿Sabe cuál fue la batalla? Perdóneme. Sí. Sí. Ese es un lujo comer esa onda ahí en ese lugar. Pero es un lujazo. Entonces, a mí en lo particular no me gustan los caldos. Ni nada caliente. De nada, caldo de nada. Por si piensa invitarme a comer, ya sabes. Mejor algo frío, una ensalada. No, tampoco. No, tampoco se vaya al otro extremo. Un ribeye o algo así. Ah, algo así, pero frío. Calientito. Bueno. Pero bueno, el asunto es que ya me distrajo, hombre. Desde el Te lo chompipe, comiste, fue un del chompipe. sacrificio. Bueno, era tan lujoso, tan bueno comer eso y el sacrificio de Dios, que por 5 días seguidos nos dieron chompipe. nos dieron esa cosa.
Imagínese. ¿Cuánto tuvieron que sacrificar? La comunidad realmente echó la casa por la ventana. ¿Y qué cree que hicieron estas muchachas? Pues a ver, cuénteme porque... Ay, no, yo las quería ahorcar. Sí, las quería ahorcar. Porque te sirven la pieza así, literal la pieza así en el plato y luego hacen como unos tipos tamalitos sin nada, solo es como la tortilla de acá, pero eso el sustituto de la tortilla, sí. En hoja de plátano. Y las muchachas agarraban el pollo, le quitaban la pieza, le quitaban el cuero, lo dejaban así y ahí medio comían y esto no tiene nada enfrente de las personas. No. Con cara de desprecio. Sí, o sea, aventaban el cuero ahí y pues los que íbamos acá pues con todo y todo, o sea, acá hasta el hueso nos íbamos a comer porque no había ni perritos a quien darle. No, esos los perritos era un lujo también, ¿no? Entonces, fue realmente decepcionante en ese sentido y pues sí, obviamente hubo una llamada de atención y una llamada de atención que fue ofensiva para estas muchachas porque no lo entendían. ¿Se levantó una barrera? ¿Hubo consecuencias? Sí. Y entonces lo que nos comentaba ahorita nuestra hermana, simple y sencillamente fue un choque. ¿Hubo alguna consecuencia después de esto? ¿Hubo alguna barrera que se levantó? Sí, claro. O sea, eso fue muy ofensivo para la comunidad y nos vieron como si hubiéramos menospreciado su... Aquel sacrificio, ¿no? Claro. Es que nunca había, poniéndole un poquito más de contexto, nunca habían recibido gente fuera de su entorno. Su área. No, nunca. Éramos los primeros. Es como cuando uno va aquí a la sierra y ahí vienen los chavochis. Y aquí medio que tienen contacto con gente fuera de la comunidad tarahumara, pero allá jamás habían recibido. Solo el misionero que fue el que nos abrió la puerta. Sí. Imagínense, es lo que le digo, la regazón. Los años del misionero ahí. Invertidos, todo lo que se había edificado ahí en esa zona. Sí. Y el misionero dijo, vuelvan nunca. Ay, casi. Bueno, a lo mejor aquí. Pero bueno, todas esas experiencias se van viviendo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Y en particular estas de corto, mediano plazo. Ahorita me mencionó algo de una vara. Sí, fue aquí en la sierra, fue de corto plazo, rápido. Yo siempre llevo a mis hijos. Entonces mi hijo, el pequeño, estaba en una etapa muy difícil, en los terribles 3. Entonces yo tenía que ser muy firme con él y me hizo un berrinche ahí, a medio camino. Entonces dije, híjole, pues agarré una varita, le dije, venga. Me lo llevé, le di sus varazos, regresó, seguimos caminando sin problema. Se aplacó, ya lo sabíamos, es algo que nosotros manejamos. Y llegando allá, mientras se hacían las actividades, la hermanita misionera tarahumara, que era la que nos abría los campos, tarahumara, llega y me dice, ¿para qué usó la varita? ¿Qué pasó? Entonces yo le explico. ¿Le dio el consejo? No, pero le explico. Mira, que la vara y le dice y todo, y pues hay que corregir al niño. Pues. Sí, ok. Entonces, en la noche teníamos una cena, matamos un puerco ahí. Santo. Hicimos una cena para matrimonios, que era muy complicado y todo. Y llegaron, pero la misionera no llegaba. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscarla. Ya mandaron buscarla y estaban en el monte. Llegó su esposo y estaban en el monte. Y ella no iba a venir. ¿Pero por qué? Se habían peleado. Y él le pegó a ella. Cosa cultural que allá es. Le pegó a ella porque había apaleado a su hijo con una vara. Dije, wow, ¿qué hice? Cultura. O sea, tengo que tener cuidado con lo que digo. Mucho cuidado. Sí, no, fue terrible. Yo me sentí muy mal. Fui a buscarla, me disculpé, pero pues realmente no, ya era demasiado tarde. He aquí la importancia precisamente de esa preparación para ir al campo. Algunas personas me han dicho, pero ¿para qué tanta inversión si no sabemos? Mira, la capacitación te va a dar efectividad en el campo. Entre más preparado estés, mejor va a ser el panorama al momento de llegar a la etnia X. Sí. Yo quiero que ustedes también nos compartan de algún país VIP que hayan visitado. País VIP por el hecho que no se puede mencionar el nombre.
Sí, y es que yo creo que debemos de entender que no se trata de nosotros, la obra misionera no se trata de nosotros. Así es es. un propósito y un bien mayor que nos supera a nosotros En todo. mucho. Entonces, entendiendo esa verdad, yo creo que no tendrías problema cuando viene corrección, cuando se te solicita de alguna manera más preparación, más equipamiento. Que se le demanda más. Sí, ¿verdad? o sea, porque sabes que no se trata de ti ni de tu propio bien, sino que vas a servir a alguien más que para empezar no te quiere escuchar. O sea, ellos no, ay, ahí viene Pancho a hablarme de no sé qué, ni te pelan, ni te quieren ahí. Sí. Entonces, entendiendo eso, pues es lógico que se te va a requerir un poco más de preparación. Estábamos en un país VIP, considerado VIP, donde se nos dijo que se puede, que no se puede hacer, que se fue un poco más a mediano plazo. Y pues íbamos con un poco de esta actitud, ¿no? De con las ganas, con el amor de querer compartir, pero como le digo, ni siquiera te quieren escuchar, o sea, no, tu mensaje no es atractivo para ellos, no es algo que les llame la atención. Aquí se dio algo bueno y algo malo. Algo bueno porque al final de cuentas tomó el final fue feliz, ahí sí fue, Okay, no, fue pues eso un final feliz. alegra. Pero resulta que nos dan, no podíamos hablar ni interactuar con la gente por el tipo de mensaje que nosotros llevamos. Pero resulta que nos prestan un balón. Entonces me prestan la pelota y pues ya conoce al hombre, ¿no? Sí. Comenzó con la pelota, Y se me empezó a juntar, fuera de rollo, se me empezó un grupito de chavos así a mi alrededor. Y resulta que dentro de ellos estaba el que era el líder de ese grupito, pandilla o lo que fuera, ¿no? Y me dice, a ver, vamos a jugar tú y yo, así como que desafiándome. Reto. Y ahora le empezamos a jugar, así que no caiga la pelota y que no caiga. Total, le gané. Ajá, le gané. Bueno. Pero bueno, fíjese, entonces terminamos ahí y el cuate me agarra, deme su mano, así de la mano. Sí. Y así como si fuéramos amiguitos, compañeros. ¿Sí? Sí. Pero me agarra, pues yo me formé de otra manera, ¿no? Acá en el norte. Y le digo, sáquese, que me anda agarrando la mano. No, pero lo ofendí tanto se fue ofendido y ya no me habló el resto de la tarde que estuvimos. ¿Por haberle soltado la mano? Sí, y entonces resulta que estaba una chica ahí que era pues nuestra traductora y todo, y le comento, le digo, oye, fíjate que este camarada pues como que está molesto, ya no me habló, ¿y quién? Me dice, y ya le señalo quién era, y me dice, híjole, además que sí la regaste. Le digo, ¿por qué? Le digo, pues es que él es el que mueve aquí a todos los chavitos. Y si hubieras conectado con él, si conectas con él, hombre, conectas con todos. Y le digo, ¿por qué? Me pregunta, ¿por qué? Y le digo, es que fíjate que pasó así, esa me agarró la mano y pues, yo soy un hombre. Le digo, ¿cómo voy a andar de la mano con otro pelado ahí? Y luego de Monterrey. Y luego me dice, no, es que ¿sabes qué? Lo que pasa es de que él al hacer eso, al darte su mano y querer caminar contigo de la mano, es que te está aceptando y te está recibiendo en su grupo. Wow. Como amigo. Como amigo. O sea, él te quiere como su amigo. Híjole, le digo, ven, acompáñame, déjame, voy y le pido perdón. ¿Y le pido la mano? Sí, le pido la mano. Oye, entonces ya fuimos, le pedí disculpas, le digo, perdóname, es que vengo de otro país, de otra cultura completamente diferente y no hacemos ya, le expliqué. Total, me recibió como su amigo. Entonces, fue la forma en que pudieron escucharnos y que pudimos interactuar y hablar y ya seguimos jugando fútbol, ¿no? Pero es parte de la falta de preparación que se requiere y del conocimiento del campo a donde va, sea un país VIP o no, se requiere de esto pues para no cometer ese tipo de errores, porque te pueden abrir la puerta o te pueden cerrar la puerta definitivamente. Completamente. Sí, claro. Una de las cosas porque ya se está yendo el tiempo, ustedes son una pareja y que nunca han descansado en el sentido de que ustedes tienen una visión, Dios los ha llamado a algo específico y en particular ahorita están planeando irse a algún país, no sé si sea VIP o no sea VIP, no es VIP, me pueden decir... A lo mejor por el contexto del área sí pudiera ser. ¿En qué parte del mundo está? En Asia. Bueno, un país asiático en el cual ustedes están planeando. Platíquenos de esa preparación
¿Y qué están haciendo? ¿Hay proyecto? ¿A cuánto tiempo se van a ir? No sé, platíquenme. ¿Quién quiere empezar? Él, sí. Pues sí, o sea, es un proyecto que comenzamos a tiempo. soñar hace años, que por una y otra situación pues se ha ido Hace 6 años. postergando. 6 años. Sí, Sí. nuestro Lucas era un bebecito. Sí, nos hicieron una invitación para ir hace 6 años y pues empezamos a planear todo y luego se presentó algo y continuamos con la comunicación y pues la preparación en ese sentido y después ya estábamos pues definidos a ir. Viene la pandemia el año pasado. A su vez yo creo que Dios está en control de todo, definitivamente Dios es increíblemente bueno. Comenzamos a tomar este año clases de ese idioma que se requiere para ir a ese, pues está bien El año difícil. pasado. ¿Cómo van? ¿Cómo van? No, en el idioma? mal, pues perdóneme, pero es que está bien Está difícil. bien difícil. Sí, está bien Pero van avanzando poco a poco. Sí, y parte de eso, o sea, estamos aquí con el corazón quizás allá, pero parte de tomar clase es un proyecto que se tiene en ese país en donde te conectan con un maestro o una maestra, en nuestro caso una maestra muy jovencita, de ese país para conectar y empezar A trabajar. Claro, con Ahí. ella, no, o sea, en cuestión de evangelización. Sí, o sea, Entonces conectar y trabajar estamos con ellos. aprendiendo. Comenzar la obra misionera desde aquí. Sí, estamos Desde aquí. aprendiendo. Con alguien Sí, porque de nuestros allá. maestros no conocen del Señor. No, y cuando le digo que yo en lo particular, es que ella es bien inteligente, yo soy así como más atrabancado. Diferente. Sí, diferente, usemos la palabra diferente. Pero es que la verdad el idioma es muy, muy difícil, es muy complicado. Pero a mí se me facilita porque poquito a mí que soy medio sinvergüenza. Eso. Si es que tiene un buen sentido esa palabra. Sí, no, sí. Soy así. No es cohibido. ¿No? Sí. ¿No? Y eso es la diferencia. Yo me mato estudiando y me lo aprendo, pero me da pena de hablarlo. O sea, decirle a la maestra porque si me equivoco. Y él quizás no le estudió mucho, pero se anima a decirlo y avanza quizás más porque la maestra lo puede corregir. Ahí vamos en ese va. sentido. Pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, en este proyecto están incluidos obviamente sus hijos. Claro. A ver, quiero que me platiquen para ir allá. Ya nos dijeron que se están preparando en cuestión del idioma. ¿Qué han investigado de ese país? ¿Cómo va el progreso del evangelio? Que si tienen datos, por ejemplo, el porcentaje de cristianos, sí pueden decir lo que viene siendo la religión predominante. ¿Quién me dice? Sí, yo particularmente con mis hijos hacemos homeschool. Entonces, desde que se abrió la puerta para ir, comenzamos a hacer proyectos de investigación. Entonces, sobre lo que a ellos les interesaba. Okay. Entonces, investigamos sobre la selección de fútbol de Nepal, Sí, está que bien. es malísimo, por cierto. Ah, qué Ya gacha. dije el nombre. No, en serio. Pero va avanzando, va avanzando. Vimos cómo eran los mundiales, después vimos, a ellos les encantan las mascotas, entonces Sí. vimos la importancia de los animales, si ellos podían tener una mascota, porque me decía, mamá, cuando estemos allá podemos tener una mascota. Dije, buena pregunta. Si por la religión hindú que ellos profesan, tienen un festival incluso para los perritos y los gatitos, dije, a lo mejor no los vamos a poder tener en casa. Entonces nos pusimos a hacer una investigación sobre este festival, cómo les hacían sus collares de florecita y les ponían sus cositas, todo padrísimo, ¿no? Y ellos encantados, quieren tener un elefante, por cierto. de ¡Ay, mascota. Señor Jesucristo! Que comían también, y ya Ok. pues podemos ver que las vacas no se comen, que muchas cosas. Allá el Islam y el hinduismo y también el budismo son fuertes. El cristianismo es más bajito, pero ya ha habido un avance fuerte en estos últimos años. Hay como una capital en donde llegan todos los misioneros y de ahí se van a las montañas porque son muchas comunidades montañosas. Entonces, en lo que es la ciudad va avanzado, pero lo que es en las montañas está rezagado. Está rezagado y cerrado. O sea, no cualquiera entra, es como aquí. Hay más o menos un 20% nada más de cristianismo, el 80% se divide entre las otras tres religiones.
20%. Y hablando de cristianismo, no solamente estamos hablando del cristianismo evangélico. Claro. No. Catolicismo, Sí. testigos de Jehová, Sí. bueno, muchas religiones que Lo que se profesan considera el cristianismo para a nivel mundial, ¿no? nivel mundial. Ok. En cuestión de esta preparación, y ya mencionaron del idioma, ya mencionaron, están investigando, ¿qué están haciendo? O más bien, ¿cuál va a ser el proceso al momento de ser enviados? ¿Hay algún equipo allá? Me mencionaron que hay una maestra, pero ¿hay algún equipo como comité, como que los va a recibir? ¿Cómo va ese progreso? Sí, es que mire, hay que considerar que nosotros somos una familia y no me voy a ir solo yo. O sea, el plan no es ir solo yo y ver qué pasa, no, sino es un movimiento familiar que implica cosas muy diferentes a cuando se va una persona sola, un joven soltero, Cierto. es muy diferente. Entonces yo como papá no me puedo permitir ir y pues a ver a dónde llegamos. No, o sea, tiene que haber una preparación de a dónde voy a llegar, A eso qué me voy a refiero. hacer, Sí. dónde vamos a vivir, qué van a hacer mis hijos, entran a la escuela, no entran a la escuela. O sea, hay un montón de decisiones a tomar alrededor de solo ir y ya estuvo, ¿no? Porque de haber sido así nos pudimos haber ido hace 6 años que nos hicieron la invitación y no había ninguna bronca, ¿no? Pero sí ha habido un proceso, incluso para ingresar al país no es como que ya llegaron los misioneros a salvarles la vida. ¡Ay, qué bueno, los estamos esperando! No, hombre, o sea, ni siquiera nos dejan entrar. En esa parte, permita que lo interrumpa, ¿hay alguna...? Porque sé que el campo se abre, las puertas se abren y se puede accesar a esos países de ciertas maneras. Hay profesiones que nos permiten entrar. ¿Qué tipo de profesiones están ahorita abriendo campo? ¿Saben de alguna? ¿Qué se Que requiere? esté abriendo campo, no. No. Pero, por ejemplo, en México, o más bien a México, a los mexicanos les están abriendo las puertas en todo el mundo. Hay una razón. Sí. ¿Sí la sabe? Sí, a ver, Sí, dígame. sí, no. Mire, el perfil del hermano Pancho, el perfil de quienes están grabando este programa, el perfil mío, el perfil suyo, es muy parecido. Oh, sí. En el choque racial, o sea, no hay choque. De hecho, póngale vamos a decir algo, ¿no? Un turbante aquí a mi hermano Pancho y bien pareciera un hombre con turbante. Exactamente. Le falta la barba, claro, le falta la barba. La barba. Y no sale. Y bueno, o sea, ese es el punto, ¿no? Pero perdón lo que le interrumpo porque precisamente ese bien tenemos nosotros como hispanos, latinos particularmente, ¿sí? Y cuando ustedes están pensando en eso, ¿hay algo que ustedes tengan pensado desarrollar socialmente allá? ¿O cuál va a ser la forma? ¿Qué piensan hacer? Sí, o sea, nuestra intención... Hay 2 formas de entrar muy particulares para un periodo largo de tiempo. Si no, tienes que estar... O sea, se complica la cosa porque tienes que estar saliendo y entrando al país. No. Es complicado. Entonces, y nosotros estamos viendo una en particular que es entrar como empresarios, como quien va a invertir al país a través de escuelas de fútbol. Perfecto. No gratuitas, porque si no, no checaría con nuestro pues, estatus migratorio en el país. Si vienes a hacer escuela y no cobras, Exactamente. Mira que... Entonces, es en base a eso, es algo que hemos platicado con el equipo de allá. Ellos han tenido a ser muy claros con nosotros y que híjole, a mí es complicado porque yo tengo que estar con gente, me gusta estar con gente y hablar y jugar y tal. Entonces, ellos nos han dicho, si ustedes vienen aquí, cuando vengan, por lo menos 6 meses, 1 año, no van a hacer nada más que conocer el entorno donde van a vivir, ir al mercadito, a platicar, ir a los lugares históricos, de conocer la cultura para que cuando sea el momento apropiado de poder ya hacer algo un poquito más específico sobre nuestra intención, que es por lo cual vamos al país, pues ya no estar tan en ceros, ¿no? Pero sí, al principio es hacer nada más que vida de familia con la comunidad de donde estemos. Sí. Ellos nos asignan dónde vivir, un lugar obviamente donde no hay cristianos, y ahí lo que vamos a hacer es modelar. Mientras hacemos el curso de inmersión. De inmersión. ¿Sabe que ahorita que menciona modelar, me topé con un hombre hace algunos meses que me lo topé en una tienda de
donde van y hay muchas mercancías. Y era modelo. El punto es mire, que yo lo vi con una túnica. Y andaba con su esposa también con una túnica. Y yo le mencioné, le dije a mi esposa, mira, ¿quiénes son? Voy a preguntarles. Y me sorprendí. Cuando yo le dije, oiga, ustedes son tal. Y dice, pues sí se puede considerar eso. Le dije, ¿y qué hacen aquí? No así, ¿verdad? Pero y me dijo, estamos modelando una forma de vida. Wow. Eso me impactó. Y ¿sabe dónde fue donde dije, Señor? Y Dios me hizo que hallara gracia, donde le dije, ¿cuál es su nombre? Y me lo dijo. Y luego cuando yo me pregunta él, ¿cuál es su nombre? Dije, Ismael. Hermano. Y me hizo reverencia. Wow. Me hizo reverencia Ismael. Dije, santo Dios, le dije, ya te puedes levantar. No, Wow. ¿sabe qué? ¿Sabe? Aquí precisamente algo que hizo el clic fue eso. Y me dijo eso específicamente. Venimos a modelar una forma de vida. Dije, no, pues es que si no llegan, aunque vengan con su vestimenta, aunque vengan diferentes, pero están modelando algo, que eso no es imponer. Y bueno, se trata de ustedes. Ya estamos a punto de terminar. Un último mensaje que deseen enviar a nuestros televidentes. Yo creo que continuamos con el propósito, así como lo hemos visto. Nacimos en una cultura muy particular, con rasgos muy particulares. Todo nuestro idioma, todo Dios lo puso tal y como lo creó tan perfecto para cumplir ese propósito. Entonces, busquemos de veras a Dios para poder saberlo y al Espíritu Santo para poder realizarlo. Pues primero, gracias a usted por la invitación. No, gracias a ustedes. De verdad es que es un privilegio platicar con usted y más sobre estos temas. Pero para la gente pudiera decirles que adelante, no dejes que nada frustre tu llamado, no tires la toalla, nada en Dios está perdido. Él tiene control de todo, del tiempo. Nosotros hemos insistido por fuerzas propias poder llevar a cabo esta movilización, pero creemos y confiamos que Dios sigue estando en control de nuestra familia y del tiempo en que nosotros tengamos que ser movilizados. ¿O no? Esperar el tiempo de Dios. Descansamos en Él, descansa en Dios y ten paz en que Él está en control de tu vida. Agradecemos pues, hermana Gisela, hermano Pancho Francisco, por haber aceptado esta invitación y el poder hacer llegar a nuestros televidentes de este programa estos testimonios que son motivadores para que sigamos haciendo la labor que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. ¿Sí? Así que ánimo, nos estamos despidiendo de este programa, Será Llena la Tierra. Esperemos en Dios que nos conceda uno más y uno más para hacer llegar a ustedes los avances del Evangelio. Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Hasta pronto.